6 de la tarde con 49 minutos. Tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, la actual vicepresidenta del Senado y a su vez hoy por hoy la máxima autoridad de ese país, Yanine Áñez, dijo que va a buscar que el próximo 22 de enero se celebren estas nuevas elecciones. En información de último minuto les contaba Sebastián en los titulares, finalmente el gobierno mexicano ha anunciado que le concedió el asilo político al recién renunciado presidente boliviano. Analizamos este tema de la contingencia internacional con Juan Pablo Toro, analista internacional, un entrevistado, un consultor además por parte de Pauta Permanente para estos temas. Juan Pablo, muchas gracias por venir otra vez. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias por acompañarnos. Y gusto estar con ustedes de nuevo. Juan Pablo, bueno, el último antecedente que tenemos es que México le ha ofrecido asilo a Evo Morales, ya lo confirmaba el canciller Marcelo, exacto, y de esa forma entonces le da una salida, o le ofrece una salida más bien a Evo Morales, aunque Morales decía que él no tenía pensado irse del país. ¿En qué escenario está ahora Evo Morales después de haber presentado su renuncia ya? Bueno, en un escenario que no imaginó, de todas maneras, y que obviamente va a marcar lo que va a ser su paso a la historia, ¿no? Finalmente, que lo termina derribando fue su ansia de perpetuarse en poder, a través de, cierto, primero desconocer el resultado de un referendo, que le dijo que no a su intento de reelección, que era la cuarta más encima, y que él desconoce, alega después su derecho humano a ser elegido, los tribunales, lo cual está muy diseñado a la pinta de él, aceptan este curioso argumento y le permiten presentarse a una elección cuyos resultados, dice la OEA, fueron alterados. Entonces, perdió la legitimidad democrática que sí alguna vez tuvo, perdió que fuera asociado con un gobierno que tuvo un muy buen desempeño económico, un promedio de 4%, ¿cierto? Que le dio cierta estabilidad en el tiempo a Bolivia, que no había conocido. Bolivia es uno de los países que más golpe de Estado ha tenido. No estoy diciendo que lo que haya habido un golpe de Estado, porque también el plano es bastante debatible. Pero queda con una situación muy compleja y también, si parte a México, no lo sé. ¿Por qué no parte a Venezuela, donde está su principal aliado? También es curioso. Y eso, ya que tocaste ese punto, ¿qué te suena de por qué no partió a Venezuela? Si es que Venezuela era ya casi el único que junto con Cuba que le quedaba de amigo en la región. No sé por qué lo hace, no sé por qué no quiere dar esa señal política. ¿Ya? Algunos dicen que es suficiente condena el tener que exiliarse, irse del país y ya irse a otro país que ahora está más complicado. Cuando Evo Morales decía que no estaba pidiendo asilo o que no iba a salir de Bolivia, ¿cómo se podía interpretar eso? ¿Como un intento por dar la pelea en el fondo dentro de Bolivia, por seguir liderando a los grupos que lo siguen a él, o más bien como solamente un anhelo que difícilmente pueda cumplir? Porque eso habla también de la proyección que tenga como figura política a partir de ahora. Sí, mira, hay mucha ironía de la vida en esto. ¿Cómo se construye el liderazgo de Evo Morales? Él es un líder cocalero de la región de Chapare, ¿cierto? Es uno de los movimientos sociales importantes que tiene Bolivia hasta el día de hoy. Y él construye su liderazgo en parte en las protestas sociales conocidas como la Guerra del Gas, por una alza tarifa en el 2003, con las cuales a través de movimientos callejeros derrocaron a Gonzalo Sánchez Lozada, quien tuvo que huir del país. Y a quien Evo Morales no quería dejar irse para juzgarlo, pero que finalmente se va del país. Y está, no sé, creo que en Miami vive, y Evo Morales siempre ha alegado que se lo pasen para juzgarlo. ¿Cómo termina Evo Morales? Igual. Derrocado por un movimiento callejero, con distintas causas, eso sí, y yéndose del país. ¿Es un movimiento callejero? Sí. O sea, es un movimiento, tiene una expresión en las calles, pero obviamente tiene un contexto político totalmente diferente, que tiene que ver, obviamente, con el fraude de las elecciones que ha comprobado la OEA. Juan Pablo, estamos conversando con Juan Pablo Toro, analista internacional. ¿Qué lección debieran sacar las otras, la región, los otros países del caso boliviano? O sea, un presidente que llama a una elección y que no respeta lo que el pueblo le dijo en esa elección, ya de ahí para arriba ya todo suena a lo menos raro. ¿Qué lección debiera sacar? ¿Con qué mirada debiera estar, sobre todo el resto de los gobernantes de la región, sobre este caso? Sí, es muy difícil de sacar lecciones sobre lo que pasó en Perú, en Ecuador, en Bolivia, el resultado de la elección argentina, o lo que está pasando en Chile, porque si tratamos de ver causas, para sacar lecciones tendrían que tener algunas causas y algunos elementos puntos en común. Yo te puedo decir que el elemento en común, vemos que el superciclo de los precios altos de los commodities o materias primas se frenó, y están todos los países con menos caja y más encima golpeados por una guerra comercial
a países que son exportadores de materias primas. Eso veo como un elemento común. Pero en el caso de Evo Morales, yo creo que tratar de perpetuarse por el poder por cualquier medio, incluso pasando a llevar la Constitución que tú mismo aprobaste y que promoviste, Claro. yo creo que es la lección que puede sacar, o sea, no perpetuarse en el poder y darle espacio a otro liderazgo y permitir la alternancia democrática y seguir las reglas del juego. Pero pareciera que esa lección no se aprende nunca acá en Latinoamérica. O sea, hay casos de eso en Venezuela, en Ecuador incluso con Rafael Moreno. Con Correa. Perdón, Rafael Correa. Correa se va, en todo caso, sí. Sí, a América Latina le cuesta aprenderse de sus errores o sacar lecciones e internalizarlas, ¿cierto? Y entrar una normalidad y hacer que se vuelvan países aburridos, que es lo que pasaría. Y yo pensaba en el fondo, veía también en lecciones en el rol de los militares. ¿En qué están convertidos los militares hoy día? Porque tú viste que recurrió Moreno, Lenín, recurrió Vizcarra a los militares ahora sacaron a Evo Morales diciéndole básicamente renuncie. Lo tomamos preso, o sea, por eso las dudas si fue un golpe, además un golpe contra alguien que estaba detrás de un fraude. Entonces, pero aquí los militares, interesante el rol que se están convirtiendo como básicamente en unos árbitros o unos dirimentes cuando hay un empate y ven que las fuerzas sociales y políticas chocan y no pueden resolver su impasse. Pero no es que siempre lo han sido, me refiero a que el rol de las Fuerzas Armadas, en particular del ejército, son los que pueden llevar a un país a un destino o al otro. Prueba de ello es que muchos sostienen, tú me corriges si no es así, la teoría de que Venezuela y Maduro está como está y donde está porque logró conquistar y tener de su lado al ejército. Mira, lo que pasa es que antes los militares hubieran conquistado el poder, aspirado a conquistar el poder. Lo que hemos visto que en Bolivia, en Perú y en Ecuador no quieren conquistar el poder. Y eso es nuevo. Antes se hubieran transformado en dictadura, que si hubiéramos seguido los cánones del pasado, hubieran tomado. Ahora no quieren. Parece que ni ellos quieren. Por favor, pónganse de acuerdo, organícenselo y déjense de pelear y permítanos nosotros hacer nuestras tareas principales, soberanía, combatir el narcotráfico, lo que estén. Pero ahora ni siquiera parece tener interés en tomar el poder en esos países. Y en el caso de Venezuela es bien distinto porque ahí efectivamente hay una dictadura cívico-militar, pero básicamente los militares tienen el control de la economía en Venezuela y eso en parte explica el descalabro. Tú acuérdate que alguna vez Maduro nombró al general del huevo, al general del pollo, en todo para combatir el desabastecimiento, bueno, y están instalados en la petrolera estatal. Evo Morales en ese sentido nunca entregó el control económico a los militares y eso permitió que de alguna forma la economía también prosperara. Entonces tiene sus diferencias y por eso es tan difícil sacar lecciones, yo diría, en la región. Ahora se va Morales y queda también un vacío, ¿no? En la política boliviana por el peso que tuvo durante tanto tiempo. ¿Qué es lo que viene? Pensando en que la vicepresidenta, la segunda vicepresidenta, Yanine Áñez, adelantaba que quería convocar elecciones para el 22 de enero. Bueno, ahí tocaste probablemente otra lección que cuando dices que es un vacío de poder. Yo creo que finalmente lo que está probando todo esto también en eso de perpetuarse el poder es que cuando tú tienes situaciones más o menos de inestabilidad, acuérdense que había caído Gonzalo Sánchez Lozada, Ecuador tuvo 7 presidentes en una década, y finalmente quienes les dieron estabilidad a estos países fueron líderes que tendieron a estar muchos años en el poder, reformar constitución y todo. Entonces, lo que nos prueba esto de alguna forma que siempre termina siendo un mal negocio apostar por caudillos o líderes fuertes que prometen estabilidad depositándola en ellos, en vez de crear instituciones que permitan dar gobernabilidad al forma del país de forma sostenible. Y lo que viene en Bolivia, por lo que ha dicho Yanine Áñez, que es la segunda vicepresidenta del Senado, como tú decías, que es opositora, curiosamente, es elecciones para enero, que es la mejor salida que puede haber en una crisis institucional como esta, que probablemente la OEA va a estar monitoreando ahora con preguntas. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a concursar mesa de nuevo? Camacho, que lo hemos visto, ¿cierto? Luis Fernando Camacho, un líder que se ha alzado con este movimiento. ¿Y quién va a participar por parte del movimiento del socialismo más que el Partido Morales? ¿Van a tener garantía ellos para participar también? Claro. Sus principales cuadros o líderes, Evo Morales, García Linera, estarían yéndose todos. Entonces, ¿cuál va a ser la legitimidad democrática que va a tener el próximo gobierno? Va a depender, uno, de la limpieza de las elecciones, ¿cierto?, de la participación que haya, pero también de si el MAS decide o no participar en esto, si el MAS se resta, también por eso es muy complejo. Sí, claro.
Sí. muy complejo. Estamos conversando con Juan Pablo Toro, analista internacional. Eso es lo que dice relación con quienes llegan y que si un partido se resta o un sector se resta para esa elección de enero. Quisiera preguntarte cuáles son los desafíos, independiente de quién aborde y quién finalmente se ponga la banda y asuma el destino de Bolivia. Si yo te preguntara hoy día cuáles son los desafíos que tiene que sacar adelante Bolivia después de tantos años de un gobierno como fue Evo Morales, ¿qué tiene por delante? Bueno, en lo inmediato tiene que, en el fondo, hay que restablecer un poco el control del orden público. En lo que entiendo está la Fuerza Armada y de Policía hoy día con mucha dificultad en el Alto y La Paz, ¿cierto? Sobre todo los bastiones que son más proclives a Morales. Es muy interesante porque bueno, Bolivia es un país que está sufriendo mucha polarización, pero esa polarización también es está regionalizada. Entonces, en el fondo, el desafío que tiene el sucesor de Morales o sucesora va a ser recomponer la cohesión social, desafío que tienen muchos presidentes en este momento, Sí. ¿cierto? Uno de eso. Dos, empezar a fortalecer las instituciones para evitar que se produzcan estas situaciones donde si hay un presidente que se quiere perpetuar, desconozca, ¿cierto?, los mecanismos que están dentro de las mismas leyes y pueda tener, ¿cierto?, cabida una elección como la suya. Porque aquí, en el trabajo institucional, tiene que volver a ser efectiva la separación de poderes, que fue lo que no hubo. Juan Pablo, ahora, ¿hay riesgo de que esta polarización vaya aumentando o de que se torne más violenta? Te lo pregunto porque hoy día veía algunos videos, por ejemplo, de algunos de los adherentes de Morales saliendo a las calles a defender a Evo Morales. Algunos gritaban consignas de guerra civil. O sea, llevar ese mensaje a la calle, que además tenía eco en la gente que miraba a estos manifestantes que iban con banderas y con palos, en fin. Te da la sensación de que hay sectores que están dispuestos a defender a Morales en un contexto distinto. Sí, lo que hace diferente la política de Bolivia a los otros países cercanos a la región es que tienen primero un componente regional muy fuerte. Ya te decía Santa Cruz, del bastión donde Luis Fernando Camacho, que no participó en las elecciones, pero un líder que entró al Palacio Quemado, puso la Biblia, ¿cierto? Y él es el del bastión opositor que le hizo, básicamente, entre comillas, quiero decir, la guerra Morales durante sus 13 años de gobierno. Entonces el país regionalmente está polarizado, pero también hay un componente regional y étnico, donde Morales tuvo, uno de los méritos de Morales fue representar un sector de la etnia más bien aymara, que no tuvo representación política a la estatura del presidente jamás la había, siendo un grupo importante de la población boliviana. Y uno podría decir que ese fue uno de los factores que le dio estabilidad también. Exactamente, porque fueron ellos mismos los que nos votaron gobiernos con Sánchez Lezama. Entonces, la complicación aquí es mayor, porque sobre la fractura política hay otras fracturas que se van sobreponiendo, como la regional y la étnica, que de alguna manera étnico-social, que también siempre ha estado presente en Bolivia. Entonces, son momentos complejos y ahí va a depender de cuánto control tomen la Fuerza Armada y Policía y cuántos costos estén dispuestos a asumir, porque ellos están de forma accidental y efectivamente ahora ¿quién es el presidente? Al parecer es Yanín Áñez, pero eso todavía ni siquiera está totalmente claro, ¿no? Todo está yendo hacia ahí. Sí, lo que pasa es que hubo un problema con la firma de Evo Morales, de la renuncia, se dio, porque lo que pasa, como estas situaciones son inéditas, siempre se produce, como no está prevista, un vacío de poder, que es importante resolverlo. Y en estos momentos, quien toma el control es quien determina en el fondo la salida. Perfecto. Bien, Juan Pablo Toro, analista internacional, muchísimas gracias por haber venido personalmente al estudio de Pauta. Ojalá que tengas una buena semana. Gracias, Juan Pablo. Cuídate. Que esté muy bien. Gracias.